Bueno, yo te recomiendo que compres unos separadores porque son más fáciles de distinguir puntos. Yo te recomiendo un estambre más grueso, que si ocupamos este que está más delgado, nuestro tejido nos va a salir mejor con el estambre que es más grueso porque nos va a salir más apretado. Pero si ocupamos el estambre delgado, nuestro tejido nos va a salir más aguado y no se va a ver bonito. Yo te recomiendo que compres uno más grueso. Para nuestra primera medida vamos a usar la cinta métrica y nos la vamos a colocar en nuestra cabeza midiendo de una oreja a otra. La mía quedó en 33 centímetros. Bueno, vamos a empezar haciendo un nudito y vamos a subir 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y esto va a ser para formar el borde, pero si quieres tu borde más grande, le agregas más cadenas. Y el largo del borde mide 4 centímetros. Bueno, y para comenzar el borde vamos a meternos en la siguiente cadenita y vamos a hacer un punto bajo. Nos volvemos a meter en la siguiente cadenita y volvemos a hacer otro punto bajo. Llevamos 2 puntos bajos, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Y ahora vamos a subir una cadenita, giramos el tejido y nos vamos a meter por esas cadenitas que se ven. Ahí nos metemos y hacemos punto bajo. 1 en la siguiente cadenita, 2, 3, 4, 5 y 6. Subimos una cadenita, giramos el tejido y nos volvemos a meter por esas cadenitas. Y recuerden que tienen que contar que siempre les queden 6 puntos bajos para que nuestro borde no se vea chueco. Hacemos el último punto bajo y vamos a subir una cadenita. Y no se olviden siempre de subir cuando terminemos, subir una cadena para que nuestro borde no nos quede chueco. Subimos una cadena, giramos el tejido y nos metemos en esas cadenitas haciendo puntos bajos. Sí, vamos a seguir haciendo el borde.
Así nos tendría que estar quedando nuestro borde, de esta manera se tendría que ver. Y yo lo voy a hacer, en mi caso, hasta tener 33 centímetros de largo. No se olviden medirlo para tener bien nuestra medida. Ya que hayamos terminado de coser el borde, el mío mide 33 centímetros. Para nuestra segunda medida vamos a tomar la cinta métrica y nos vamos a medir de la frente hacia atrás hasta el largo que tú quieras tu gorro. Bueno, ya que lo tengamos así, vamos a hacer la parte de arriba. Y vamos a subir una cadenita. Y nos vamos a meter en el siguiente punto que se formó al hacer el tejido, y vamos a hacer puros puntos medios altos. Lazada, nos metemos, sacamos y pasamos por 3. Lazada, metemos, sacamos y pasamos por 3, y vamos a estar haciendo puros puntos medios altos hasta llegar al final del borde. Lazada, nos metemos en el siguiente punto, sacamos y pasamos por 3. Yo hice 42 puntos y no se olviden de contarlos para que al dar la vuelta nuestro tejido tampoco nos quede chueco. Lazada, metemos en el siguiente punto, sacamos y pasamos por 3. Lazada, metemos, sacamos y pasamos por 3. Y así es lo que vamos a estar haciendo. Y así se tendría que estar viendo.
Bueno, ya que lo tengamos así, no se va a ver recto porque al hacer los puntos medios altos se apretó un poco nuestro tejido. Y subimos 2 cadenas, giramos el tejido y nos metemos en el siguiente punto y hacemos un punto medio alto. En este solo vamos a hacer puros puntos medios altos. Lazada, metemos, sacamos y pasamos por 3. No se olviden de contar sus puntos porque yo al inicio hice 42, entonces en esta segunda vuelta de puntos medios altos también me tendrían que salir 42 puntos medios altos para que no nos quede chueco nuestro tejido. Ya que hayamos terminado la segunda línea de puntos medios altos, vamos a subir 1 y 2 cadenas, giramos y volvemos a hacer lo mismo de meternos en el punto y hacer un punto medio alto. Lazada, metemos, sacamos y pasamos por 3. Y vamos a estar haciendo esto hasta tener nuestro ancho deseado. Hemos terminado. Yo lo hice de ancho de 14 centímetros y de largo de 28 centímetros. Y no quedó de 33 porque al hacer los puntos medios altos nuestro tejido se encogió porque se apretó más. Vamos a volver a hacer ese borde pero en la parte de arriba. Hemos terminado el último punto medio alto de la fila. Vamos a subir 6 cadenas para volver a hacer el borde que hicimos en la parte de abajo. 3, 4, 5 y 6. Giramos nuestro tejido y por esas cadenitas vamos a hacer puros puntos bajos. Metemos, sacamos y pasamos por 2. Metemos, sacamos y pasamos por 2. Vamos en la siguiente cadenita y volvemos a hacer punto bajo. Nos vamos a meter ahí y vamos a hacer un punto deslizado. Nos metemos en el siguiente punto medio alto que hicimos y volvemos a hacer un punto deslizado. Subimos una cadenita, giramos y nos vamos a meter por esas cadenitas que se ven. Y volvemos a hacer puros puntos bajos. Y no se olviden de subir la cadenita para que nuestro borde no se ponga chueco. Giramos y nos metemos por esas cadenitas y volvemos a hacer puntos bajos. Y así tendría que estar quedando nuestro borde. Y vamos a hacer ese borde pero por la parte de arriba, que es lo que estamos haciendo. Ahora nos vamos a meter al siguiente punto y vamos a hacer puntos deslizados.
1, nos metemos en el siguiente punto, un punto deslizado y subimos una cadenita. Y volvemos a hacer lo mismo de meternos por esas cadenitas. Subimos nuestra cadena y giramos nuestro tejido. Metemos en el siguiente punto con un punto deslizado. En el segundo punto subimos una cadenita y así se tendría que ver nuestro borde y vamos a hacerlo hasta llegar en la parte final. Bueno, ya que hicimos nuestro borde por los dos lados, vamos a subir una cadenita y por esa parte lateral vamos a hacer puros puntos medios altos en cada punto. Lazada, metemos y sacamos por 3, lazada, metemos y sacamos por 3 y vamos a hacer puros puntos medios altos por esa parte lateral. Hasta llegar al otro extremo del borde. Bueno, ya que tengamos hecha nuestra parte de puros puntos medios altos, vamos a subir 2 cadenas, 1 y 2, y ahora vamos a hacer 4 puntos medios altos. Lazada, metemos, sacamos y pasamos por 3, primer punto, lazada, metemos, sacamos y pasamos por 3, segundo punto, tercer punto, y cuarto punto. Bueno, y en el siguiente punto vamos a hacer una reducción. Lazada, metemos, sacamos, pasamos al otro punto, sin lazada, sacamos y pasamos por 4 y vamos a hacer esta reducción para que nuestro tejido se vaya haciendo como en forma de triángulo. Volvemos a hacer 4 puntos medios altos, 1, 2, 3,
4, lazada, metemos, sacamos, nos pasamos al otro punto, sacamos y pasamos por 4. Volvemos a hacer 4 puntos medios altos. Reducción, lazada, metemos, sacamos, pasamos al otro punto, sacamos y pasamos por 4. Volvemos a hacer 4 puntos medios altos. Hacemos la reducción y volvemos a hacer 4 puntos medios altos. Hacemos una reducción y pasamos por 4. Volvemos a hacer 4 puntos medios altos. Y hacemos nuestra última de reducción, lazada, metemos, sacamos, pasamos al otro punto, sacamos y pasamos por 4. Y nos tendría que haber quedado así. Bueno, ahora vamos a subir 2 cadenitas. Giramos nuestro tejido. Y ahora vamos a hacer 3 puntos medios altos con una reducción. 2, 3, lazada, metemos, sacamos, pasamos al otro punto, sacamos y pasamos por 4. Y volvemos a hacer 3 puntos medios altos con una reducción. Y hacemos nuestra última reducción. Es sin lazada porque ahí me equivoqué. Y volvemos a subir 2 cadenas. Y así se tendría que estar viendo. Bueno, ahora el patrón va a ser, bueno, subimos 2 cadenas, giramos y vamos a hacer 2 puntos medios altos y una reducción. 1, lazada, metemos, sacamos y pasamos por 3, 2 y hacemos nuestra reducción. Lazada, metemos, sacamos, pasamos al otro punto y pasamos por 4. Volvemos a hacer 2 puntos medios altos, 1,
2 y una reducción. Y vamos a hacer esto hasta llegar al final. Y entonces seguimos haciendo 2 puntos medios altos con una reducción. Hasta llegar al final. Bueno, ya que lo tengamos terminado se tendría que ver así. Y vamos a subir 2 cadenas. Giramos nuestro tejido y vamos a hacer en esta línea un punto medio alto y una reducción. Primer punto, hacemos nuestra reducción, lazada, metemos, sacamos, nos pasamos al otro punto, sacamos y pasamos por 4. Volvemos a hacer nuestro punto medio alto y hacemos nuestra reducción. Hacer esto hasta llegar al final. Bueno, ya que hayamos terminado, volvemos a subir 2 cadenas y en esta línea vamos a hacer puras reducciones. Lazada, metemos, sacamos, lazada, metemos, sacamos, nos pasamos al otro punto, sacamos y pasamos por 4. Y volvemos a hacer otra reducción. Hacer puras reducciones hasta llegar al final. Terminado la reducción, vamos a subir el largo de cadenas que desees para hacer los cordones del gorro, y yo voy a subir 50 cadenas. Ya que tengas el largo deseado de cadenas, yo hice 50 y vamos a meternos en cada cadena y vamos a hacer puntos bajos. Nos metemos en la cadena, sacamos y pasamos por 2. Vamos a hacer puros puntos bajos en cada cadena que hicimos. Lo que vamos a estar haciendo hasta llegar al final, puros puntos bajos. Que tengamos nuestra línea hecha de puros puntos bajos, vamos a meternos en los puntos que se ven ahí y vamos a hacer
un punto deslizado, 1, nos metemos en el siguiente punto y 2. Subimos una cadena, giramos nuestro tejido y nos vamos a volver a meter en cada punto bajo, volviendo a hacer otro punto bajo. Y vamos a hacer eso, puros puntos bajos. Así vamos a estar haciendo puros puntos bajos hasta llegar al final. Ya que tengamos hecho nuestra cadena de puros puntos bajos, para cambiar vamos a subir una cadena, giramos y volvemos a hacer puro punto bajo. A llegar al final. Ya que lleguemos al final, vamos a meternos en los siguientes puntos con punto deslizado. Yo me metí en 2 puntos y subimos la cadena y hacemos puro punto bajo. Esto es lo que vas a estar haciendo, y cuando llegues a la punta vas a subir una cadena y giras tu tejido, y esto es lo que vamos a estar haciendo y lo repites. Bueno, y cuando llegues a esa parte de las cadenitas vas a meterte en 2 puntos y vas a hacer puntos deslizado. Bueno, ya que hayas repetido todos estos pasos, vamos a cerrar con un punto deslizado y subimos una cadena para poder cortar. Y esto que hicimos lo vas a hacer por la otra parte lateral del gorro. Y jalamos. Se tendría que ver así, y vamos a repetir todo esto por esa parte del gorro. Bueno, ya que tengamos hecho las 2 partes, se tendría que ver así. Y vamos a hacer el ojo. Vamos a empezar tomando 2 dedos y haciendo una cruz. Vamos a pasar el hilo por abajo tratando de hacer una cadenita y jalamos poquito y vamos a hacer un anillo mágico. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos y nos vamos a meter en la primera cadenita que hicimos con un punto deslizado. Ahora ponemos nuestro separador vamos a hacer en cada punto un punto bajo hasta llegar donde está nuestro separador.
Vamos a quitar nuestro separador y vamos a hacer nuestro último punto bajo de esta vuelta. Ponemos otra vez nuestro separador en ese punto. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos en el mismo lugar. 1 y en el mismo lugar 2. Vamos a hacer 2 puntos bajos en un mismo punto. Metemos al siguiente punto y hacemos 2 puntos bajos en el mismo lugar. Los últimos 2 puntos bajos de nuestra vuelta y movemos nuestro separador. Siguiente vuelta también volvemos a hacer 2 puntos bajos en cada punto bajo. Hacemos 2 puntos bajos en el mismo lugar otra vez. Y así se va a ir agrandando nuestro tejido. Vamos al siguiente punto, llevamos uno y en el mismo lugar otro punto bajo. 2 puntos bajos en el mismo lugar. Tenemos que hacer en total de estos 4 y para un ojo serían 2 círculos y recuerden que tienen que quedar del mismo tamaño. Y llevo 4 vueltas. Quitamos nuestro separador y volvemos a hacer 2 puntos bajos en el mismo lugar. Y no se olviden de poner el separador en el mismo lugar para saber dónde finaliza nuestra vuelta. En la siguiente línea volvemos a hacer 2 puntos bajos en cada punto. 2 puntos bajos en el mismo lugar para agrandar nuestro ojo. Y recuerden que tienen que hacer 4 de estos círculos del mismo tamaño para los ojos.
vamos a cerrar con un punto deslizado y hacemos nuestros últimos 2 puntos en el mismo lugar, y ahora sí cerramos con un punto deslizado. Subimos una cadenita y cortamos. Para poder hacer el círculo blanco y negro, vamos a hacer el mismo procedimiento pero con menos cantidad de vueltas. Y tienen que medir lo mismo. Ya que tengamos los dos círculos iguales, como les dije, para hacer el blanco y el negro, vamos a hacer el mismo procedimiento pero con menos vueltas. Cuando ya tengamos todas nuestras partes, vamos a necesitar una aguja de caneva y vamos a empezar a coser todo. Vamos a poner los círculos uno encima de otro. Vamos a meter la aguja, vamos a dejar un cachito sobrante y lo vamos a agarrar. Yo te recomiendo que no estires tanto el círculo porque se puede ver feo. Y así lo vamos a ir cosiendo hasta terminar toda la vuelta. Metemos, jalamos. Si se les cae no importa, solo lo vuelven a meter y ya está. Metemos. Y así le vamos a hacer a todo nuestro círculo. Para terminar vamos a hacer un nudo, vamos a meter la aguja y vamos a volver a pasar por ese punto. Jalamos y lo volvemos a repetir. Y listo, ya nos queda nuestro nudo. Ahora vamos a esconder ese hilo que está ahí. Vamos a meter el gancho y vamos a pasar ese hilo por el otro lado. Y lo vamos a amarrar con nuestro nudo para que no se nos deshaga. Y ahora solo vamos a cortar las partes que nos quedan ahí como volando. No se preocupen de que quede feo porque esa parte lo va a tapar. Y ahora vamos a coser la bolita negra, igual que el blanco.
Volvemos a esconder los hilos igual que el blanco, solamente los jalamos hacia el otro lado. Cortamos los sobrantes y ahora sí vamos a usar esta parte. Solo lo ponemos encima y empezamos a coser igual que los otros. Y cosemos por esas cadenitas que se ven. Dejamos ese hilo para poder hacer un nudo. Escondemos nuestro hilo y los metemos por esas cadenitas que se ven. Y así nos tendría que estar quedando. Bueno, ya que ya hemos terminado los dos ojos y se van de esta manera, vamos a coserlos en la parte de arriba y escojan la parte que quieren que quede arriba, que es la que se va a ver. Ahora doblamos nuestro gorro por la mitad y vamos a acomodar nuestros ojos para que queden iguales. Yo los quiero ahí y entonces volvemos a meter en la otra parte para que queden alineados y no se vean chuecos. Ahora vamos a coser los ojos. Quitamos nuestro separador en donde va a ir nuestro ojo. Ponemos nuestro ojito y nos vamos a meter. Y vamos a meternos por la parte de atrás para que no se vean las costuras. Dejamos un hilo atrás y lo agarramos para poder hacer un nudo. Jalamos y nos metemos en cualquier cadenita que se vea y hacemos un nudo. Y volvemos a hacer otro nudo para que no pase nada malo. Y ahora sí seguimos cosiendo por las cadenitas.
y tenemos que fijarnos que quede en la misma línea para que nuestro ojo no se vea chueco. Y así tendría que estar quedando nuestro ojo. Les recomiendo que le den otra vuelta para que nuestro ojo quede más reforzado y no se vaya a descoser. Ya que lo tengamos bien cosido, vamos a volver a hacer otro nudo para finalizar. Y volvemos a hacer otro nudo para que quede bien reforzado. Jalamos y metemos por esa bolita. Y jalamos bien y cortamos. Y listo, así nos quedaría nuestro ojo y vamos a coser el otro ojo de la misma forma. Y así nos queda. Y como les dije, cosemos el otro ojo. Cosimos nuestros dos ojitos, así se ve por la parte de enfrente y por la parte de atrás se ven las costuras. Y así es como terminamos nuestro gorro.